Marc Manzanares. Una ciutat, No, tot junt, pot haver durant. On li cabrà tot Passa que junt. primer la patata... On li cabrà ell. Espera, sí, aquí cap tot. Passa que sobre aigua. I deixo més de cafè. Boli, un moment, boli. Hola Isidoro. Estamos haciendo un reportaje por aquí y hemos hablado con el alcalde de Argamasilla. Nosotros estamos haciendo un documental que va con, digamos, con un doble interés. Por un lado, estamos captando un poco por la Mancha la idiosincrasia de la gente y las opiniones sobre temas en general. Y por el otro lado, estamos intentando captar la opinión que tiene la gente de aquí sobre las relaciones entre Cataluña y España, ¿vale? Vale. Somos como la Cataluña de la Mancha. Nosotros generamos mucha riqueza, aportamos mucho a los arcas, porque aquí es donde más empresas hay. Reivindicamos un reconocimiento a esa labor, no por ello, sin querer decir, para que nadie saque de contexto el tema, pues que a otras personas, si nosotros contribuimos más, que le den a otros menos. No, todo lo contrario. Nosotros defendemos el sistema alemán. O sea, diversificar y que lo que otras ciudades más pequeñas que las nuestras tienen, que lo tengamos nosotros también, como mínimo. Pero no puede ser que a una tierra, que a una comarca que genera industria y riqueza y está ahí contribuyendo constantemente, que nos traten de forma desigual con el resto de otras ciudades más pequeñas. Llega un momento que en esta lucha, en el desarrollo y en esta lucha constante, pues la sociedad se tiene que organizar y a través de las asociaciones pues hacer un poquito lo que los políticos nunca han querido hacer. Estamos siendo víctimas los ciudadanos de atropellos increíbles, es decir, los políticos se juegan realmente en una mesa los dineros de los ciudadanos. Yo creo que, por lo menos en mi opinión, y yo creo que la del ciudadano medio de los que viven aquí, nosotros tenemos lo que está diciendo la televisión. Y nosotros sabemos que los medios de comunicación no están haciendo ningún favor precisamente al desarrollo de las comunidades y al desarrollo de la personalidad de cada comunidad. Al revés, están mediatizados por los monstruos políticos que son PP-PSOE, que nos están haciendo las cosas ver de una manera. Yo sí que envidio, entre comillas, un partido nacionalista, por ejemplo, aquí, que sea capaz de pedir y de exigir un poco nuestra entidad. Pero con relación al paralelismo entre el fenómeno que está ocurriendo aquí y allí, sí que lo hay. Y lo acabáis de decir, es decir, lo hay en el sentido de decir, mire usted, nosotros somos generadores de riqueza, producimos, ingresamos dinero en las arcas del Estado y queremos que repercuta sobre nosotros. En eso sí que hay un cierto paralelismo. Yo soy catalán y yo he detectado aquí mucho desconocimiento de lo que sucede en Cataluña. Cataluña hace 5 años tenía una calidad de vida muy superior a la que tiene ahora. ¿Por qué? Porque los mismos catalanes se han hipotecado por encima de las posibilidades que tenían. Los sueldos allí son superiores a los de aquí, eso es muy claro, tanto en Madrid como en Barcelona los sueldos son mucho más caros, pero un catalán se ha creído que por vender un piso o por vender una posesión suya por encima del precio normal era una persona más rica. Eso no ha sido real. Se ha visto que con el tiempo una persona ha tenido que vender un piso por 25, 30, 40 millones, 50 millones. ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido que el que ha sido más rico ha sido el banco. Realmente el que es más rico es el banco, porque tú has tenido que comprarte un piso por encima de lo que tú has vendido. ¿Qué ha sucedido? Que se ha inflacionado todo allí, en Cataluña. Todo el fenómeno del fenómeno catalán, ¿no? Hay una componente ideológica y cultural que a veces distorsiona la realidad. Ya con el mismo idioma, ya con una serie de cosas, de costumbres, porque yo estuve allí y bueno, pues al final aprendí entiendo el catalán, no lo hablo, pero lo entiendo, ¿no? Pero quiero decir, eso distorsiona, porque bajo el punto de vista del crecimiento, de la economía,
yo creo que hay que ser más globales. Sin tampoco llegar al modelo, digamos, neocapitalista que todo lo quiere coger. Hay que ser más liberales porque yo no entiendo, por ejemplo, que en la Europa unida España se incorpore fraccionada, en ese sentido, es decir, bajo el punto de vista de lo que sería la geoestrategia política que tenemos que plantear en Europa. Yo iría más bien a un federalismo en España, a un modelo federal, pero un modelo federal interno que de cara al exterior estuviera muy cohesionado. Porque está muy claro que si tú te presentas al exterior como un grupo de pequeñas nacionalidades, a mí me parece que eso no es bueno. Todos estamos interesados en mantener nuestras tradiciones, pero yo ahora mismo aquí me siento más universal que Tomellosero en el sentido ese, es decir, está muy bien que yo tenga mi cultura, pero mire usted, con la cultura esa yo no como. El anticatalanismo existe en el Parlamento, existe en los políticos, ahí sí que existe. Ahí sí que existe una lucha política por el tema y vamos a pegarnos aquí todos los golpes que podamos. Y de hecho se ve a ellos hablar de una manera despreciativa y de una manera increíble. O sea, yo no tendría cara, siendo de un partido, a sacar una firma, poniendo en esa firma que me opongo a que se haga un estatuto o me opongo a que una región crezca. Yo no lo haría, a mí me daría vergüenza. O sea, yo no quiero que mi crecimiento sea a costa de a los demás humillarlos. Entonces, yo creo que no existe un catalanismo en el sentido de decir, es que esta gente, no. Lo que existe es, primero, un desconocimiento y una especie como de seguimiento en plan borrego de lo que dice nuestro líder, que es Zapatero, nuestro líder que es tal. Pero en el fondo yo creo que no existe. Ahora, también es verdad lo que decía él. Es decir, yo creo que a veces tampoco el catalán entiende al español, vamos al español, al castellano manchego, al que sea, ¿no? Porque yo creo que tampoco ha descendido aquí a ver la realidad esta. Nosotros, fijaros bien, siempre se ha dicho en la antigua modelo de España del centralismo, que en el centro, ¿qué tal? ¿Vosotros habéis constatado que aquí es donde peor se ha vivido? ¿Lo habéis constatado eso? Debéis saberlo. O sea, debéis saber que estando viviendo al lado de Madrid, que era el centro donde se partía el bacalao, aquí en esta región estamos abandonados. Dicen que una barbería es como un confesionario, ¿no? Hay mucha gente... Pues casi. Sí. Yo creo que la gente ahora no hablamos, no nos confesamos. Que parece que haga falta más conversación. ¿Qué le parece la conversación que estamos teniendo entre catalanes y manchegos o españoles en general? Pues hombre, los catalanes, bien, ¿es usted catalán? Sí, somos catalanes. Pues bien, yo no lo veo mal, lo que pasa es que ellos lo que no quieren mucho con nosotros, ellos son los periódicos. Yo he estado en Cataluña y a mí me han tratado bien. Y además yo tengo contacto porque yo trabajo con una casa de Barcelona de posticería, Jesús, y para mí me tratan muy bien, son amigos. Yo me parece que son los políticos. Dicen muchas mentiras de los políticos, quizás. Porque son muy tontos, que no es lo mismo, hay pocos listos. Hola, yo pienso que en Cataluña tiene que haber cosas más importantes. Que decir que son otra nación y que es otra cosa. Que yo me veo que a la gente de a pie eso no le tiene que ir mucho. Sí. Me parece, ¿eh?